Nota de la autora. La razón para cambiarle el título es porque mientras hablaba del fic con un amigo, este me ayudó a ver que este fic trata mucho más que solo celos, y a medida que vayan leyendo este fic, sabrán por qué ahora tiene este título. Llegaron a territorio nacional en la madrugada, cuando aún la luna era visible. Luego de aterrizar, México y Tabasco fueron por caminos diferentes. México sentía vergüenza y Tabasco tenía su orgullo, así que simplemente se alejaron, como si fueran dos desconocidos que habían compartido un vuelo. México se fue caminando, como si fuera su penitencia, dejando atrás incluso su equipaje. Él solo caminó. Pasó a través de las calles sucias y abandonadas de Ciudad de México, mientras el frío aire de la madrugada circulaba a través de sus pulmones y enfriaba su piel dolorosamente. Si pudiera seguir llorando, como cuando era niño y lloraba a todo pulmón, sin tener miedo o pena de que alguien lo viera expresar su dolor, a la espera de que alguien lo consolara. Pero hace demasiados años que ya nadie soporta el verlo llorar. Ha llorado tanto, y aún así, nunca es suficiente. Hay una tristeza que siempre se mantuvo aferrada a su alma, y tanto tiempo ha vivido, que hasta de ella se había olvidado. Formaba parte de su ser, de su respirar. Ha transitado tantas veces por aquellas calles, tantas veces. Finalmente vislumbraba el zócalo, y con él su casa. Había sido una pequeña alegría el poder volver a llamarlo su casa otra vez, el lugar donde recordaba sus mejores tiempos, el lugar que ahora volvía a estar vivo, y no como un simple trozo de un tiempo que solo se iba descomponiendo. Todavía era muy temprano, apenas empezaba a ver un poco de luz, a pesar de que el sol todavía no se asomaba, pero ya había gente intentando pasar. México no quería que lo vieran así de destruido luego de aquella horrible noche, así que simplemente se fue por el pasaje lateral del Palacio Nacional y tocó la puerta esperando que alguien amable le abriera. Pasaron varios minutos, pero finalmente un guardia fue a su encuentro. Le recibió contento y con notable admiración por México. Probablemente sea nuevo, pensó México. El chico se hizo a un lado y le permitió la entrada, diciéndole además que todavía había tiempo para que se cambiara y fuera a la mañanera como de costumbre. Pero México amablemente declinó, diciéndole que había hecho un vuelo muy largo. Todo lo que quería hacer es llegar a su cuarto y descansar. Además, ahora las piernas lo estaban matando. El joven comprensivo solo le deseó un buen descanso a México y se fue a su puesto. México le agradecía enormemente que no hubiera preguntado más cosas. Hoy no tenía el humor necesario para tratar con la gente, ni con el mundo. Fue directamente hasta donde se encontraba su habitación, saludando rápidamente y con cariño a la familia de Andrés, quienes iban un poco atrasados para llegar a tiempo a la escuela. Les deseó un buen día y finalmente pudo encerrarse en su habitación. Tenía tanto dolor, físico y emocional, que decidió que al menos trataría el corporal. Se quitó su traje, que a duras penas había sobrevivido a toda esa noche, y solo se vistió con su bata de baño. Tomó una pastilla para el dolor que guardaba en el cajón de su mesita de noche, junto a un trago de tequila que se encontraba también sobre esta. Era muy difícil el vivir tantos años sin volverse alcohólico, y a pesar de que Rusia le había estado ayudando a dejarlo, ahora no le encontraba el caso. Quedaba muy poco en la botella, así que no le dio mucha importancia al acabársela de una vez. Luego de acabarse la botella, se dirigió hasta su baño y tomó una ducha caliente, tratando de eliminar todo el mal olor y suciedad de su cuerpo, tallando con más fuerza de la necesaria. Duró mucho tiempo en el baño, tanto así que se le arrugaron las yemas de sus dedos, pero finalmente el agua caliente se empezó a agotar
y México finalmente salió del baño. El medicamento por fin empezó a surtir efecto, y un gran cansancio se apoderó de su cuerpo. Se secó rápidamente el cuerpo y se puso su pijama, dispuesto a dormir una eternidad si el mundo así se lo permitiera. Ya solo quería nadar en el mar de la inconsciencia. El mundo seguiría girando y cambiando con o sin él. Realmente solo quería poder evitar un poco más los problemas que se vendrían encima. La oscuridad le dio la bienvenida y lo abrazó amorosamente en la inexistencia. Mientras tanto en Rusia, un fúrico Rusia entra autoritariamente a una sala llena de técnicos informativos y de varios equipos de cómputo modificados y o armados por los mismos empleados. Ha venido por respuestas y no se irá hasta obtenerlas. ¡Quiero que lo encuentren! Más que una solicitud, Rusia lo decía como una orden. De aquellas órdenes que solo se tiene una oportunidad de cumplir antes de que descanses en un ataúd. Entiendo cómo se siente, señor, pero si rastreamos la ubicación de México fuera de territorio ruso, usted sabe que la ONU, y en especial USA, puede ponernos nuevamente en una situación comercial poco deseada, señor. Así que le pido que... Pero el pobre asistente en turno se ve interrumpido al momento en que Rusia ha tenido suficiente de escuchar las excusas de ese hombre, y tomándolo del cuello del traje lo levanta del piso hasta su línea de visión. Eso yo ya lo sé, pequeña Zuka, pero yo te di la orden. Y si tuvieras la más ínfima parte de intelecto, sabrías que nadie se interpondrá en mi camino de conseguir lo que yo quiero. En ese instante, Rusia suelta del cuello al hombre y lo deja caer con estrépito al piso. Estás despedido. Y también todos en esta sala, si en menos de una hora no me dicen la ubicación de México. Había intentado varias veces contactar con el mexicano a lo largo de la noche. Había hasta saturado el buzón de voz tratando de explicar por lo de las fotos. Pero todos sus intentos simplemente fueron en vano. México ya no se encontraba en Rusia. Salió de la sala de inteligencia rusa y ahora, con un paso mucho más calmado, va en la búsqueda de alguna máquina que le pueda proporcionar cafeína, para así poder quitarse el amargo sabor de la bilis que llena por completo su boca. Rusia no era ningún idiota como para creer que México simplemente se había marchado sin más. Debía haber una razón de por medio. Y si solo se tratase por aquellas fotos, sabía que no había manera de que México dejara suelo ruso sin que su inteligencia o guardia aérea pudiera hacer algo para evitarlo. Quienquiera que hubiese facilitado su huida fuera del país, ahora se había convertido en el segundo objetivo a eliminar en la lista de Rusia. Pagaría con sangre por el hecho de haberse metido entre sus intereses. El soviético estaba terriblemente cansado y ya su cuerpo le estaba reclamando, pero no podía permitirse flaquear. Así que, negándose a darle un descanso a su cuerpo, Rusia optó por irse simplemente a refrescar la cara al baño y regresar en la búsqueda del mexicano. Se metió al próximo baño que encontró en su camino y en él se mojó la cara y el cuello con el agua helada que salía por las tuberías. Una vez que el cansancio ya no nublaba sus sentidos, Rusia tomó el pañuelo de su traje y lo usó para secarse la cara. Pero al momento en que el pañuelo salió de su bolsillo, un sonido metálico pronto hizo eco en el piso de aquel baño. Rusia apenas lo oyó, se tiró al piso buscando el origen del sonido. Por mera suerte, pronto lo encontró y lo estrechó fuertemente entre sus manos, como si temiera que éste también desapareciera. El anillo que le había regalado a México era ahora lo único que había dejado atrás, pero Rusia estaba decidido a recuperarlo como diera lugar. Rusia se colocó ese pequeño anillo en su dedo anular de la mano izquierda, como una vez Japón le mencionó, para que fuera un enlace directo a su corazón, y se puso en marcha para la sala de inteligencia. El café tendría que esperar. Varias horas después en México se levanta mucho mejor que antes de irse a dormir. Todavía se siente como la mierda, pero al menos el cuerpo y la cabeza ya no le duelen. Solo un poco el corazón, pero ya había pasado por peores.
Tras comprobar la hora en el reloj de la pared de su cuarto, ahora sabe que se durmió prácticamente todo ese día. Son 20 para las 7 y el sol ya va en declive hacia el horizonte. Nuevamente no ha hecho nada productivo para variar, pero ese sentimiento de inutilidad ya era muy normal para él. Pasaron muchas cosas a través de los años en las que le hubiera gustado intervenir, pero fueron otros los que tomaron acciones en su nombre. Muchos de sus hijos le odian por esas decisiones, pero sinceramente no puede culparlos por ese odio tan justificado que le tienen. Chingada madre. Nuevamente está cayendo en una espiral depresiva, y lo peor es que ya no tiene alcohol para deprimirse a gusto. Así que con la poca fuerza de voluntad que le queda, se quita el pijama y se pone una sencilla playera blanca, un pantalón de mezclilla y con un par de tenis se dispone a salir de su cuarto sin que nadie lo note y pueda comprar su veneno en paz. Pero por desgracia, apenas sale del cuarto, es interceptado por la querida esposa de Andrés, doña Beatriz. «Hola, México, ¿cómo te encuentras? Ahorita ya iba a buscarte para la cena», dice Beatriz con una sonrisa en su cara. «Hola, Beatriz. Yo, de hecho, iba de salida. Pensé en cenar en la calle, ya sabes», dice México forzando una sonrisa, tratando que Beatriz no trate de detenerlo de ir afuera y comprar una botella. O dos. Pero no tiene esa suerte, al ver cómo ella le insiste y a la vez le toma del brazo. «Ay, ándale, México. Mejor acompáñanos hoy que tenemos tu favorito para cenar», dijo Beatriz a la vez que trataba de llevarse discretamente a México en la dirección del comedor. Pero a México no le gustaba mucho la idea, luego de oír que habría pozole para la cena. O sea, claro que le encanta la idea, pero obviamente Beatriz o Andrés habían planeado algo para la cena y eso le quita las ganas de comer pozole. «Ay, perdón, Beatriz, pero es que ahora no tengo muchas ganas de pozole y además...» Pero fue cortado cuando su traicionero estómago hizo un sonoro gruñido de hambre, como reclamándole por no haber comido nada en casi 36 horas. Oportunidad que aprovechó Beatriz para jalarlo con un poco más de énfasis al comedor. «Ya ves, mejor come con nosotros. Aquí es mucho más sano y rico que en la calle, México», dijo Beatriz, pero México, ahora más evidente, trató de frenarla. «Eso es porque lo has comido con doña Leti. Ella hace el pozole, no, muy rico y sano. Mejor no les interrumpo, pero gracias por la invitación, Beatriz». México trató de zafarse, pero la mujer todavía no daba por perdida esa batalla y sacó la artillería pesada. «Putin acaba de hablar con Andrés. ¿Sabes quién anda preguntando por ti, México?» El agarre de Beatriz se aflojó, pero México sintió toda la seriedad de sus palabras y supo que ya no tenía escape. Al menos habría pozole. Rusia estaba nuevamente llorando solo en la nieve, luego de que sus hermanos se metieran con él por ser el preferido de su padre, y por más que tratara de convencerlos que él igualmente lo pasaba mal al estar a su lado, ellos simplemente lo dejaban solo. Y ahí se encontraba Rusia llorando en los columpios, cuando sintió unas cálidas manos lo empujaban desde atrás, dándole el impulso necesario para poner en movimiento el columpio. Rusia apenas si entiende lo que la otra persona está tratando de decir, pues no entiende el idioma en que lo habla. Pero al poco tiempo, Rusia se encuentra riendo y disfrutando de los columpios. Quiere ver de quién se trata, pero en el momento en que su cabecita trata de hacer el contacto visual, una luz blanca lo cega. Y así, Rusia vuelve a la realidad. «Señor, ya estamos en tierras mexicanas», dice amablemente la azafata mientras trata de despertar de su sueño a Rusia. Pero, en vez de estar agradecido, está pensando en cómo justificar el despido de esa azafata, alegando que le causó daños emocionales al despertarlo de un sueño que era mucho mejor que la realidad. Pero como sabe que sería un fastidio el encontrar otra azafata que le aguante sus caprichos, decide dejarla en su puesto de trabajo. «Gracias», es lo único que dice Rusia antes de incorporarse y arreglar un poco su traje, al menos lo humanamente posible que arreglar, luego de que ese traje no se lo ha quitado en 2 días y está manchado por algunas gotas de su sangre, además del hecho de que probablemente ya apeste a su sudor.
y es ahora que se lamenta el no haber traído una muda de ropa consigo, pero tenía tantas ansias de arreglar las cosas con México que su apariencia le daba igual en ese momento. Por un momento pensó en ir a una tienda y comprar un nuevo traje, pero recuerda que esto es México y sabe que probablemente no tengan trajes para hombres de su altura y porte, así que desiste de esa idea y mejor se dirige afuera de su aeronave para dirigirse de una vez por todas hasta el hogar de su México. Luego de la cena de anoche, México no pudo pegar ojo. Hay mucho en su mente que lo atormenta. No sabe qué va a hacer. Tiene mucho miedo por el futuro que le espera. Pero si algo tienen claro ahora es que la decisión de terminar con Rusia será lo mejor para los dos países. Si se quedara con Rusia a su lado, solo sufriría innecesariamente. Aún así le duele profundamente. Pues solo con Rusia siente que experimentó el amor, un amor que espera poder mantenerlo intacto hasta el final. Los profundos pensamientos de México son interrumpidos cuando oye cómo Beatriz le toca la puerta. «México, ¿estás ahí?», pregunta como una disculpa a Beatriz. Luego de la cena de anoche, al parecer lo va a tratar como el cristal, y sinceramente a sí mismo se siente México, como un cristal que está a punto de romperse, pero prefiere que todavía no se note. «Sí, ya estoy despierto, Beatriz», dice México con ganas que no posee. «Rusia ha venido hasta la casa y quiere verte. Pero si gustas, le digo que saliste con Andrés y que luego le hablas». Beatriz lo dice como tratando de apoyarle, pero México sabe que es mejor acabar con esto de una vez. Se acercan tiempos muy difíciles para la nación probablemente, y tiene muy poco tiempo para actuar. Así que si pospone esto más, probablemente nunca tenga el valor para hacerlo después. «No, Beatriz. Ya voy a verlo», dice México a la vez que se arregla un poco su ropa para dar una mejor impresión, tratando de que Rusia no vea cómo se pasó la noche en vela. «De acuerdo. Estaré cerca para cualquier cosa que necesites, México», dice Beatriz al tiempo que oye cómo ella se aleja de la puerta y se va por el pasillo hasta las escaleras. México sabe que lo que sigue será un trago amargo, pero esto será el primer paso de muchos que vendrán en su futuro. Sabe que es mejor que Rusia no lo acompañe en este viaje. Rusia se encuentra nervioso esperando a que México baje, y espera poder explicarse lo mejor posible. Ya sabe que vio las fotos, pero Rusia lo único que quería es ver a su taquito celoso. Eso era todo. Nunca ha habido alguna sobra de duda cuando piensa en lo mucho que ama a México. Muchos nunca le han entendido, pero es solo porque no conocen a México como él. Finalmente, México baja en su encuentro. Rusia puede notar a leguas cómo de cansado se ve el mexicano, y Rusia solo quiere consolarlo, pero cuando abre sus brazos, México lo detiene a un palmo de su cuerpo. La traición ahora se dibuja en sus facciones, y le da a entender a Rusia que esto no va a ser de la manera fácil. «Rusia, ¿qué se te ofrece?», dice fríamente México mientras mantiene su distancia de Rusia. «Taquito, he venido a explicarte. Sé lo que parecen esas fotos, pero te equivocas. Yo siempre te he amado, México, y nunca haría algo para dañarte. Hacía meses que había detectado al fotógrafo y yo pensé...». Pero Rusia fue interrumpido. «Rusia, dime, ¿cómo te hiciste esa herida en el labio?». México no se va con rodeos y mantiene su actitud fría. Yo me la hice en una pelea en el bar mientras te esperaba. Grave error. Rusia puede ver cómo México no se creyó su mentira, y ahora lo ha hundido más en el barro, por así decirlo. «Te pareces tanto a tu padre».
dice cruelmente México, algo que no se esperaba en lo más mínimo Rusia, y no sabe a lo que se refiere. Pero México continúa. Probablemente ya no lo recuerdes, pero yo solía tener una relación estrecha con tu padre, con Urs, o al menos eso pensaba yo, hasta que descubrí a sus otros amantes. Algunos se rieron de mí al pensar que yo podría satisfacer todos sus apetitos. Y al igual que tú, él me dijo mentiras. Yo llegué antes a la cita y te vi, Rusia, mientras te besabas con Alemania. Y eso me hizo darme cuenta que volví a caer en los mismos errores que en el pasado. No volveré a caer en el mismo error que cometí con tu padre, Rusia. Hemos terminado. México había soltado todo lo que había mantenido en su interior, mientras Rusia podía sentir cómo se le estrujaba el corazón con cada palabra que decía. Y cuando vio a México caminar hacia la dirección en la que había venido, cometió su segundo error, abrazando a México por la fuerza y haciéndole daño en el proceso. No, tú no te vas a ir hasta que me hayas oído, México. Te amo más que nada en este mundo. ¿Que no te lo he demostrado lo suficiente? En ese momento, Rusia ya ni siquiera está consciente de lo que hacía o decía. Solo actuaba ante el miedo de perderlo y terminó arruinándolo en el proceso. ¡Suéltame! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Rusia le estaba lastimando las costillas. Él estaba impidiendo que pudiera respirar. Si seguía manteniendo la presión, pronto empezaría a ver puntos negros, y muy pronto ya no tuvo voz para protestar y pedir ayuda. Me he puesto en contra de mi gobierno, en contra de mi familia y en contra de mi gente por ti. ¿Sabes cómo se burlan de mí por haberte escogido como pareja? Cómo yo siempre luché por ti, cambié por ti, y ahora ¿solo piensas abandonarme? Pero Rusia no terminaría esa sentencia porque por fin la seguridad del edificio había llegado hasta ellos y los había separado a la fuerza. México cayó con fuerza sobre el suelo. Apenas se había salvado de la inconsciencia, pero por desgracia, eso implicaba que lo había oído todo. Todo aquello que temía se había hecho realidad. Y por desgracia, solo era el principio del fin. Y le dolía a México que Rusia hubiera usado aquellas palabras, casi tanto como le dolían ahora sus costillas. Pero México está determinado a terminar aquí y ahora esta relación, a pesar de que ahora estaba temblando de miedo. Como dije, eres igual a tu padre. Todo lo obtienes y todo aquello que no es tuyo lo tomas a la fuerza. Lamento que la relación conmigo haya sido tan tortuosa para ti, Rusia. Tan molesto te ha de haber sido bajar de tus estatus de potencia solo para revolcarte en el suelo con un país tan viejo y feo como yo, ¿verdad? Pues alégrate. Yo ya no quiero nada que ver contigo, Rusia. Tal vez no hubiera podido decir todo eso si Rusia ahora no se encontrara contra el piso mientras varios hombres lo mantenían en su lugar. Pero es algo que México ya no le encontraba el sentido de pensar. Ya lo había dicho. Y con la poca dignidad que le quedaba, se fue en dirección a su cuarto, mientras Rusia era escoltado fuera de Palacio Nacional.
Fue demasiado tarde cuando Rusia había entendido la magnitud de su error. Demasiado tarde para disculparse. Demasiado tarde para arrepentirse de lo que dijo. Demasiado tarde. Lo había herido. Oli, esta ha sido la segunda y última parte de esta historia. Como verán, tiene un final amargo o triste, dependiendo de la persona. En mi humilde opinión, yo sugeriría que ustedes mismos leyeran y apoyaran este relato, ya que probablemente me haya saltado o cambiado algunas palabras. Así que vayan y denle amor a la historia y al autor o autora. Si eres una de las pocas personas que llegó hasta aquí, te mereces un premio, pues no solo este video dura más de 20 minutos, sino que también fue una larga espera de 1 año. Créanlo o no, volví a grabar toda esta historia. Ya no estaba acostumbrada, así que se me dificultó un poco, pero pues hice lo que pude. Perdón. Una disculpa por tener que soportar mi horrible voz. Y gracias por quedarte hasta aquí, en serio, muchas gracias. Y pues, perdón, de nuevo. Espero tengas un bonito día, tarde o noche y que al menos te hayas pasado una bonita tarde con esta curiosa historia. Y eso sería todo. Bye bye.